Retrocedamos al crudo invierno de 1884. Un rudo trampero de las montañas cambia una fortuna en pieles por una novia rechazada que lleva un costal de arpillera. Le advierten que es un monstruo. Pero cuando por fin le quita el saco en su cabaña aislada, la verdad lo deja completamente sin aliento. No creerá su secreto. El viento que aullaba a través de Orofino, en el territorio de Idaho, en noviembre de 1884, traía la promesa amarga de un invierno despiadado. Las calles embarradas de la próspera ciudad maderera y minera se habían congelado en surcos irregulares, y el aire olía intensamente a lana mojada, whisky barato y humo de leña. Cyrus Creed odiaba ese pueblo. Era un hombre de las montañas Bitter Road, un trampero solitario que solo bajaba de las cumbres altas 2 veces al año para cambiar sus pieles por sal, café y pólvora. Con 1,90 m de estatura, envuelto en un pesado abrigo de piel de búfalo, Cyrus era una figura imponente. Su rostro estaba curtido por el sol y la nieve, y una cicatriz irregular le cruzaba la mandíbula, recuerdo de un encuentro cercano con un puma 5 años atrás. Se mantenía al margen, sus penetrantes ojos grises escaneando la bulliciosa plaza mientras cargaba a su mula de carga, Goliath. Pero aquel día, la plaza no estaba simplemente bulliciosa. Era un circo de crueldad. Una voz estridente y burlona resonó por encima del clamor de los mineros. Cooper, un corredor mercantil notoriously turbio que se metía en cualquier negocio que dejara ganancias, se había subido a la parte trasera de un carro de carga. Estaba organizando una subasta improvisada, pero no vendía ganado ni madera. Estaba vendiendo a una mujer, o como Cooper la llamó fríamente, un incumplimiento de contrato. Cyrus se detuvo, su mano enguantada descansando sobre la silla de Goliath. Una multitud de leñadores borrachos, buscadores de oro y curiosos se había reunido alrededor del carro, burlándose y riendo. Junto a Cooper había una figura delgada y temblorosa vestida con un vestido de lana gris, raído y salpicado de barro. Pero no era su postura frágil lo que provocaba las risas crueles de la multitud. Era el sucio y áspero costal de arpillera atado toscamente sobre su cabeza. Se habían cortado 2 agujeros rudimentarios en la tela, pero era imposible distinguir nada bajo el grueso tejido. «Caballeros, no les mentiré», gritó Cooper, agitando un pergamino en el aire helado. «Esto es un lote arruinado, traído todo el camino desde San Luis para casarse con el señor Jeremiah Higgins, el magnate del cobre. Pero cuando Higgins le levantó el velo ayer, casi vomita. El contrato se disolvió en el acto. La chica está desfigurada. Un monstruo, caballeros. Higgins me la devolvió. Pero yo no administro una casa de caridad para lo repugnante». La multitud estalló en carcajadas crueles. Un minero borracho en la primera fila lanzó un terrón de barro congelado, golpeando a la mujer en el hombro. Ella se estremeció violentamente, dejando escapar un gemido ahogado y aterrorizado, pero no se defendió. Solo cruzó los brazos sobre el pecho, intentando hacerse lo más pequeña posible. «Necesito recuperar el costo del viaje en diligencia», continuó Cooper, limpiándose saliva del bigote. «Pido $20. Pueden ponerla a fregar pisos, a dar de comer a los cerdos. Solo mantengan el costal en su cabeza y se ganará el sustento». «¿Oigo 20?» Los hombres rieron más fuerte. «No pagaría ni 2 centavos por un monstruo», gritó alguien. Cyrus sintió una fría furia familiar crecer en su pecho. Sabía lo que era ser mirado con desdén, ser juzgado por las cicatrices de la superficie mientras el mundo ignoraba al hombre que había debajo. Recordaba el asco en los ojos de los habitantes del pueblo cuando vieron su rostro marcado años atrás. La pura inhumanidad de 50 hombres burlándose de una mujer aterrorizada e indefensa, temblando de frío bajo el viento, le retorció las entrañas. Cooper suspiró, exasperado. $10? Alguien deme $10 o juro que la dejaré aquí para que se congele. La mujer comenzó a llorar. El sonido era débil, amortiguado por la áspera arpillera, pero la desesperación absoluta en él atravesó el viento aullante y golpeó a Cyrus directo en el corazón. No pensó. Simplemente se movió.
La multitud se apartó mientras el enorme hombre de la montaña avanzaba, sus pesadas botas de cuero crujiendo sobre el barro congelado. Metió la mano en el abrigo, sacó una pesada bolsa de cuero llena de oro puro en polvo de río y la lanzó. Cayó sobre el pecho de Cooper con un sordo golpe. «Hay $50 ahí dentro», bramó Cyrus, con una voz como piedras moliéndose. «Escriba la escritura de venta. Ahora». La multitud enmudeció por completo. Cooper miró a Cyrus, luego pesó apresuradamente la bolsa en su mano, una sonrisa codiciosa partiéndole el rostro. «Vendido al hombre de la montaña», dijo, garabateando rápidamente en el pergamino y entregándoselo a Cyrus. «Se llama Josephine. Pero le advierto, Creed, no se quite esa capucha hasta que tenga el estómago lleno de whisky». Cyrus lo ignoró. Subió al carro y extendió una enorme mano enguantada de cuero hacia la mujer temblorosa. Josephine miró hacia abajo a través de los toscos agujeros del costal. Vio la mano gigantesca, luego alzó la vista hacia el hombre imponente y rudo. Estaba aterrorizada. Había pasado de un padre cruel a un prometido vicioso, y ahora era propiedad de un salvaje de las montañas. Lentamente, sus dedos temblorosos se extendieron y colocaron su mano en la de él. «Vamos». Dijo Cyrus en voz baja, su tono completamente opuesto a su apariencia áspera. «Saquémonos del viento». El viaje hacia las montañas Bitter Road fue una travesía ardua y silenciosa. Cyrus había envuelto a Josephine en sus mantas de lana de repuesto y la había subido a su robusta yegua gris mientras él caminaba delante, guiando al caballo y a su mula de carga a través de los bancos de nieve cada vez más profundos. Durante 5 horas, mientras ascendían hacia la aislada y boscosa espesura, Josephine no pronunció una sola palabra. Se sentaba rígida en la silla, aferrando las riendas con los dedos de las puntas azuladas. Cada vez que Cyrus se volvía para revisarla, ella bajaba inmediatamente la cabeza, el costal de arpillera balanceándose ligeramente con el movimiento del caballo. «No tienes que llevar esa cosa aquí fuera», gritó Cyrus por encima del viento mientras sorteaban una cresta estrecha. «No hay nadie más que yo y los alces». Josephine negó violentamente con la cabeza, sus manos volando hacia la base del costal donde estaba atado a su cuello. Le aterrorizaba lo que pasaría cuando él la viera. Jeremiah Higgins le había gritado, le había dicho que era una abominación, un fenómeno de la naturaleza que ningún hombre podría mirar sin sentir náuseas. Si aquel gigante veía su rostro, podría empujarla directamente por la ladera. Cyrus no insistió. Supuso que se lo quitaría cuando estuviera lista, o cuando se diera cuenta de que no podía cenar a través de un costal de alimento. Al anochecer, llegaron a la cabaña de Cyrus. Era una estructura robusta y bien construida de pesados troncos de pino, asentada en un valle resguardado junto a un arroyo congelado. En el interior, era espartano pero increíblemente limpio. Pieles cubrían el suelo y una gran chimenea de piedra dominaba la pared del fondo. Cyrus encendió rápidamente un fuego rugiente, cuyo calor alejó rápidamente la helada mordaz de la habitación. Puso una olla de guiso de venado sobre las llamas, y el rico y sabroso aroma llenó la cabaña. Sirvió una taza de hojalata con café caliente y la llevó a la pequeña mesa de madera donde Josephine estaba sentada, aún temblando, aún envuelta en arpillera. Cyrus se sentó frente a ella, se quitó los pesados guantes y se pasó una mano por su espeso cabello oscuro. La observó largo rato. «Escúchame, Josephine», dijo Cyrus, su voz un retumbar bajo y constante. «Me llamo Cyrus Creed. Vivo aquí arriba porque no me importa mucho la compañía de la gente de abajo. Son crueles y juzgan rápido». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «No te compré para que fueras mi esclava. Te compré porque ninguna criatura viva merece ser tratada como un perro en un ring de peleas. Estás a salvo aquí. Nadie te volverá a hacer daño». Josephine permaneció inmóvil. El calor de la cabaña, el olor de la comida y el tono protector de aquel hombre gigante la abrumaban por completo. Había esperado ser golpeada. Había esperado ser arrojada a un rincón. Ahora, Cyrus continuó con suavidad. «El guiso ya casi está listo, pero no puedes comerlo a través de un costal. Te lo prometo,
sea lo que haya debajo, no me asustará. He visto osos grizzly despedazar a un hombre, y he mirado mi propio rostro marcado en el espejo todos los días durante 5 años. Nada de lo que me muestres me hará echarte. Las manos de Josephine se movieron lentamente hacia el nudo en la parte posterior de su cuello. Sus dedos temblaban con tanta violencia que apenas podían trabajar la áspera cuerda. Al ver su lucha, Cyrus se puso de pie. ¿Puedo?, preguntó en voz baja. Ella dudó, luego asintió con un leve y entrecortado movimiento. Cyrus rodeó la mesa. Tuvo cuidado de no hacer movimientos bruscos. Extendió sus grandes manos callosas, su tacto sorprendentemente ligero como una pluma. Mientras desataba la cuerda áspera, sujetó el pesado y maloliente costal de arpillera. Josephine apretó los ojos fuertemente bajo la capucha, preparándose para el inevitable jadeo de disgusto, el grito de ira, la exigencia de sus $50 de vuelta. Cyrus tiró del costal hacia arriba y lo alejó. Durante un largo y agonizante segundo, la cabaña quedó en silencio absoluto, salvo el crujido del fuego. Luego, Cyrus jadeó. Fue una inhalación repentina y aguda. Retrocedió medio paso. El costal de arpillera se le escapó de los dedos y cayó suavemente sobre las tablas de madera. Josephine sollozó, enterrando el rostro entre las manos. Lo sé, lloró, su voz ronca y quebrada. Sé que es horrible. Lo siento. Lo siento. Horrible. Susurró Cyrus, su voz completamente desprovista de la brusquedad que tenía antes. Josephine, mírame. Ella bajó lentamente las manos, abriendo los ojos para mirarlo. Esperaba ver repulsión. En su lugar, vio una asombrosa y absoluta reverencia. Josephine Caldwell no era un monstruo. Era, sin la menor duda, la mujer más deslumbrantemente hermosa que Cyrus jamás había visto. Su piel era como porcelana pálida, sonrojada por el calor del fuego. Tenía pómulos altos y aristocráticos, labios naturalmente rosados y llenos, y grandes ojos luminosos del color de un océano tormentoso. Su cabello, liberado del costal, caía en cascada de ricas rizos color caoba oscuro. Pero cuando Cyrus se acercó, arrodillándose junto a su silla, lo vio. La razón del costal. La razón por la que Jeremiah Higgins la había desechado. No era una deformidad. Era una marca. Alto en su mejilla izquierda, nítida y de un rojo irritado contra su piel perfecta, había una quemadura fresca y cruel. Era la letra H, rodeada por un bucle tosco. Era una marca de ganado. Cyrus sintió que la sangre le rugía en los oídos. Su shock se transformó instantáneamente en una furia asesina y cegadora. Higgins te hizo esto, declaró, su voz un susurro letal. Josephine se estremeció, las lágrimas se desbordaron por sus pestañas y recorrieron sus mejillas, escociendo la quemadura fresca. Sí, balbuceó. Mi padre le debía miles. Me vendió a Higgins para saldar la deuda. Cuando llegué a San Luis, Higgins exigió mi virtud antes de la boda. Dijo que como me había pagado, me poseía por completo. Tomó una respiración entrecortada, desviando la mirada. Luché contra él. Agarré un atizador y lo golpeé. Me dominó. Él tomó su hierro de marcar del fuego. Me dijo que si actuaba como una potra salvaje, me marcaría como a una. Me marcó la cara. Y luego se rió. Dijo que ningún hombre miraría mi rostro arruinado con algo que no fuera asco, que yo era basura. Le pagó a Cooper para que me vendiera como un fenómeno y humillarme aún más. Cyrus extendió la mano. No tocó la quemadura, pero su gran mano acarició suavemente su mandíbula en el lado intacto. Su pulgar limpió una lágrima. Higgins es un hombre muerto, dijo Cyrus. Y no era una amenaza. Era un juramento solemne e inquebrantable. Pero se equivocó en una cosa, Josephine. No estás arruinada. Josephine miró sus ojos grises, buscando la mentira, buscando la lástima. No encontró ninguna. Solo encontró una fiera e inquebrantable tormenta de protección. Eres lo más hermoso que he visto jamás. Murmuró Cyrus,
La absoluta sinceridad en su voz haciendo que el aliento se le atrapara en la garganta. Y esa marca, no significa que le pertenezcas a él. Significa que lo sobreviviste. Por primera vez en meses, sentada en una cabaña tosca a kilómetros de la civilización con un extraño gigante y marcado, Josephine sintió algo que creía haber perdido para siempre. Se sintió a salvo. Pero en los valles, Yaromah Higgins no había terminado, y la tormenta que se dirigía a la cabaña de Sarah's Creek iba a ser mucho más mortal que la nieve invernal. El crudo invierno de 1884 selló las montañas Bitterroot en una fortaleza de blanco impenetrable. Durante 4 meses, Cyrus y Josephine estuvieron completamente aislados de la crueldad del mundo de abajo. En la silenciosa y amortiguada por la nieve aislamiento de la cabaña, tuvo lugar una profunda transformación. Cyrus era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban por sí solas. Pasaba sus noches moliendo meticulosamente corteza de sauce seco, milenrama y savia de pino en una pomada calmante, aplicándola suavemente sobre la marca roja e irritada en la mejilla de Josephine. Su tacto siempre era reverente, tratándola no como algo roto, sino como algo precioso que solo había sido magullado. Le enseñó a colocar trampas para conejos, a leer las huellas de la liebre de nieve y, lo más importante, a disparar su pesado rifle Winchester. El retroceso patea como una mula testaruda, instruyó Cyrus una mañana crujiente, parado detrás de ella mientras apuntaba a una piña de pino sobre un tocón distante. Le ajustó suavemente la postura, su pecho una pared cálida y sólida contra su espalda. Mantén el hombro firme. No anticipes el disparo. Solo aprieta el gatillo como si sostuvieras un huevo frágil. Josephine exhaló, estabilizando su respiración tal como él le había enseñado, y apretó. El rifle estalló, resonando como trueno a través del valle congelado, y la piña de pino estalló en astillas. Cyrus soltó una risa grave, un retumbar profundo que hizo que el corazón de Josephine se acelerara. Lástima del tonto que se ponga en la línea de fuego contigo, Josie. Ella bajó el rifle, girando para mirarlo. El invierno le había devuelto el color a las mejillas y la carne a los huesos. Sus ojos, una vez hundidos por el terror, ahora brillaban con una fuerza feroz y silenciosa. La marca en su mejilla había sanado en una cicatriz rosa plateada, una H permanente, pero ya no la ocultaba tras su cabello. En el reflejo de los ojos grises de Cyrus, solo veía admiración. «Me salvaste la vida, Cyrus», susurró. El aire frío formaba nubes entre ellos. Cyrus extendió la mano, su pulgar cubierto de cuero trazando la cicatriz en su propia mandíbula antes de bajarla. «Nos salvamos mutuamente. Esta montaña se vuelve terriblemente solitaria. Creo que me estaba congelando por dentro hasta que tú trajiste el fuego de vuelta». Cuando las nieves profundas finalmente comenzaron a retroceder a finales de abril, dando paso a los torrentes fangosos del deshielo primaveral, su vínculo se había profundizado en un amor feroz y no dicho. Eran dos marginados marcados que habían forjado un paraíso a partir del hielo y el aislamiento. Pero el deshielo primaveral no solo trajo flores silvestres. Trajo al pasado arrastrándose montaña arriba. En San Luis, Yaromah Higgins no había olvidado a la mujer que lo había golpeado con un atizador y desafiado su voluntad. Su imperio del cobre era vasto, pero su ego era notoriamente frágil. Había asumido que su novia marcada y arruinada se había congelado hasta la muerte o se había arrojado a un río. Pero un encuentro casual lo cambió todo. Thaddeus Cooper, el turbio subastador, había viajado al este para asegurar más contratos mineros. Durante una partida de póker ebria en un lujoso salón, Cooper se jactó ruidosamente de haberle sacado $50 a un gigante marcado de las montañas por las obras arruinadas de Higgins. La noticia llegó a Higgins en menos de una hora. La revelación de que Josephine no solo estaba viva, sino viviendo con otro hombre, un pionero rudo que aparentemente había desafiado el decreto de Higgins de que ella era inamable, llevó al magnate del cobre a una furia obsesiva y cegadora. Ella era su propiedad. La había marcado. Nadie más podía tenerla. Higgins contrató a una banda despiadada de desertores de Pinkerton liderados por un asesino a sangre fría llamado Gideon Holt.
Higgins les pagó una suma exorbitante, los equipó con los mejores rifles de repetición y caballos de pura sangre, y cabalgó con ellos personalmente hacia el territorio de Idaho. Quería ver morir al hombre de la montaña. Quería arrastrar a Josephine de vuelta por el cabello, encerrarla en un sótano y recordarle exactamente a quién pertenecía. Para la primera semana de mayo, el grupo de 6 hombres fuertemente armados llegó a la bulliciosa ciudad maderera de Orofino. No le tomó mucho tiempo a Gideon Holt aterrorizar a un trampero local hasta que reveló la ubicación del valle de Sarah's Creek. Nos movemos al amanecer, espetó Higgins, sentado en la sala del único hotel del pueblo, puliendo su revólver plateado. Su impecable traje de 3 piezas lucía absurdo en la polvorienta ciudad fronteriza, pero sus ojos eran mortalmente serios. Quemen la cabaña. Maten al gigante. Pero dejen a la chica viva. Tengo una jaula especial esperándola en Missouri. Muy arriba, ajeno a la oscuridad que se acercaba, Cyrus despertó con una extraña sensación de hormigueo en la nuca. Era un instinto de supervivencia pulido durante una década en la naturaleza. Se deslizó fuera de la cama, con cuidado de no despertar a Josephine, que estaba acurrucada bajo las gruesas mantas de piel de lobo. Salió al porche bajo la luz brumosa del amanecer. Su mula, Goliath, caminaba nerviosa en el corral, con las orejas pegadas al cráneo. Los pájaros estaban completamente en silencio. La sangre de Cyrus se heló. La montaña estaba conteniendo la respiración, y Cyrus sabía exactamente lo que eso significaba. Venían hombres. Cyrus se apresuró a entrar en la cabaña, asegurando la pesada puerta de roble y empujando la robusta mesa de la cocina contra ella. El ruido repentino despertó a Josephine de un salto. Se incorporó, aferrando las mantas al pecho, sus ojos muy abiertos por la alarma. «Cyrus, ¿qué pasa?» «Problemas», dijo Cyrus con gravedad. Le lanzó el rifle Winchester y una caja de municiones. Se ciñó sus 2 revólveres Colt y tomó la escopeta de doble cañón de la repisa. «Aléjate de las ventanas. Escóndete en el sótano de raíces bajo las tablas del piso». «No», dijo Josephine, arrojando las mantas y calzando rápidamente sus botas y pantalones de lana. Accionó la palanca del Winchester, un fuego decidido brillando en sus ojos tormentosos. «No me esconderé en un agujero, Cyrus. Si son animales, les disparamos. Si son hombres», se tocó la cicatriz rosa plateada en la mejilla, «no me llevarán de nuevo». Antes de que Cyrus pudiera argumentar, un disparo rompió la quietud de la mañana. Una pesada bala de plomo atravesó la ventana delantera, rociando el suelo de vidrio roto. «Creed», rugió una voz desde la línea de árboles. Era Gideon Holt. «Los tenemos rodeados. Entreguen la propiedad robada y haremos su muerte rápida. Peleen y los asaremos vivos en esa caja de pino». Cyrus miró por una rendija en las pesadas persianas de madera. Contó 6 hombres desmontando sus caballos, buscando cobertura detrás de los gruesos troncos de los pinos ponderosa. Y allí, parado con seguridad detrás de una roca masiva, vestido con un ridículo traje a medida y sombrero de copa, había un hombre que Cyrus reconoció instantáneamente por las descripciones aterrorizadas de Josephine. Jeremiah Higgins. «Higgins», gruñó Cyrus, sus nudillos poniéndose blancos al empuñar la escopeta. Josephine jadeó, su espalda pegada a la pared de troncos. El color desapareció de su rostro, pero sus manos en el rifle no temblaron. «Los atraeré», dijo Cyrus, su voz bajando a un susurro calmado y mortal. «Cuando recarguen, elimina al hombre del extremo izquierdo, junto a la pila de leña». «¿Puedes hacer el disparo?». Josephine miró al hombre que había comprado su vida por $50. El hombre que había besado sus cicatrices y la había tratado como a una reina. «No fallaré». Cyrus pateó la puerta frontal solo lo suficiente para exponer el cañón de su escopeta. Disparó un estruendoso fogonazo de perdigones, arrancando la corteza de un pino y alcanzando a uno de los mercenarios de Higgins en el hombro. El hombre gritó, soltando su rifle. Instantáneamente, el claro estalló en una lluvia de balas. Los proyectiles se clavaron en los gruesos troncos de la cabaña, enviando astillas volando como metralla.
Cyrus se dejó caer al suelo, rodando hacia la ventana. Mientras la ráfaga se detenía para que los hombres accionaran las palancas de sus rifles, Josephine se puso de pie. Apoyó el cañón del Winchester en el alféizar, apuntó al hombre agazapado junto a la pila de leña y apretó el gatillo. El estallido de su rifle fue seguido por un grito agudo cuando el hombre cayó de espaldas al barro. «Está armada», gritó Gideon Holt, sorprendido. «Quémela. Lancen las lámparas». Un hombre se lanzó desde detrás de un árbol, una lámpara de queroseno encendida en la mano. Cyrus no dudó. Desenvainó su Colt y disparó 2 veces. El hombre soltó la lámpara, que se estrelló contra el suelo congelado, erupcionando en una columna de fuego inútil. «Cobardes», chilló Higgins desde detrás de su roca, su refinada compostura desapareciendo por completo en un pánico histérico. «Dispárenles. Les pago para matar, no para esconderse». Cyrus se movió como un fantasma, deslizándose por la puerta trasera mientras Josephine cubría el frente desde la ventana. Era una criatura de las montañas, moviéndose en silencio a través del denso sotobosque que flanqueaba su cabaña. Rodeó a 2 de los mercenarios, neutralizándolos con precisión rápida y brutal. Al ver a sus hombres caer uno a uno ante un solo trampero y una mujer, Gideon Holt entró en pánico. Abandonó su cobertura y emprendió una carrera loca hacia su caballo. Cyrus salió de la línea de árboles, su escopeta apuntando. Holt se congeló, soltó su arma y huyó a pie hacia el denso e implacable bosque. De repente, un disparo resonó detrás de Cyrus. Sintió un desgarramiento blanco y caliente y agonizante en su hombro izquierdo. Tropezó hacia adelante, cayendo de rodilla en la nieve manchada de sangre. Giró pesadamente para ver a Jeremiah Higgins parado a 10 metros, su revólver plateado temblando en sus manos, humo saliendo del cañón. «Salvaje inmundo», escupió Higgins, su rostro pálido, el sudor arruinando su costoso cuello. Aseguró el martillo para un disparo mortal. «Ella es mía. La pagué. La marqué». Cyrus apretó los dientes contra el dolor, su mano acercándose lentamente a su revólver caído. No llegaría a tiempo. Crack. Higgins chilló. El revólver plateado voló de su mano, hecho añicos en metal retorcido. Cayó de rodillas, aferrándose su muñeca rota y sangrante. Cyrus miró hacia la cabaña. Josephine estaba de pie en el porche. El Winchester firmemente apoyado en su hombro, humo curvándose desde la boca del cañón. Sus ojos eran fríos, aterradoramente bellos. Bajó los escalones de madera, ignorando a los mercenarios muertos y heridos, y marchó directamente hacia Jeremiah Higgins. Se detuvo a pocos pasos de él, el cañón del rifle apuntando directamente a su pecho. Higgins la miró, sus ojos muy abiertos por una mezcla de agonía y total incredulidad. «Josephine, tú», tartamudeó, retrocediendo de rodillas en el barro. «Eres un monstruo». «No», dijo Josephine suavemente, su voz constante resonando en el valle silencioso. «Soy una sobreviviente». Bajó el rifle. Cyrus, sosteniendo su hombro sangrante, se puso lentamente de pie y se paró junto a ella. Se elevaba sobre el magnate del cobre que gimoteaba como un titán vengador. «Levántate, Higgins», bramó Cyrus, su voz prometiendo violencia. Higgins se puso de pie tambaleándose, abrazando su mano arruinada, aterrorizado de que Cyrus fuera a ejecutarlo. «Corre», ordenó Cyrus, señalando el traicionero paso nevado que bajaba la montaña. «No tienes caballo, no tienes arma y los lobos se están despertando. Si llegas vivo a la civilización, diles que Josephine Caldwell ha muerto. Diles que la montaña se la quedó. Porque si vuelvo a ver tu cara en mi territorio, no usaré un arma. Usaré mi cuchillo de caza». Higgins no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Gimoteando, resbalando en el barro, el arruinado magnate del cobre se dio la vuelta y huyó ciegamente hacia la espesura. Sobreviviría al trek apenas, pero la congelación le cobraría 3 dedos de los pies, y el terror de las Bitter Road lo perseguiría en sus pesadillas hasta el fin de sus días. Nunca volvería a pronunciar su nombre.
Cyrus se volvió hacia Josephine. Su brazo sangraba abundantemente, pero sonreía. Josephine soltó el rifle y lanzó sus brazos alrededor del enorme pecho de él, enterrando el rostro en su abrigo, cuidando su herida. ¿Estás bien?, preguntó Cyrus con suavidad, apoyando la barbilla en la parte superior de su cabello caoba. Ella lo miró, su mano subiendo para tocar su mejilla marcada, justo donde reflejaba su propia marca. Nunca he estado mejor, Sarah Screed, susurró, alzándose de puntillas para presionar sus labios contra los de él. Permanecieron juntos mientras el sol finalmente atravesaba la bruma matutina, bañando el valle en luz dorada. La sangre se lavaría con las lluvias de primavera. La cabaña sería reparada. Y el pasado, finalmente, estaba muerto. El hombre de la montaña no solo había comprado a una novia rechazada. Había encontrado a su reina. Y juntos, sus cicatrices eran simplemente el mapa que los había guiado a casa. ¿El coraje de Josephine y la lealtad ruda de Cyrus te dejaron sin aliento? Si te encantó esta historia del lejano oeste sobre redención, supervivencia y un amor que ve más allá de las cicatrices, dale al botón de me gusta, comparte esta historia con otros amantes del romance y el drama, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más sagas históricas emocionantes y llenas de adrenalina. ¿De qué debería ser nuestra próxima historia?